de preguntas, 5 o 6 minutos. Good morning, everyone. Buenos días, bienvenidos a nuestro webinario el día de hoy. Antes de comenzar con el evento en sí, simplemente algunos anuncios. Si necesitan servicios de interpretación, por favor, hagan clic en el icono a la derecha, en la parte de abajo de la pantalla, seleccionen inglés o español. Si no necesita ninguno, lo dejan donde está y escuchan el idioma. Welcome to... Unas cosas de logística. Si necesitan interpretación, pueden ver al globo de interpretación abajo y seleccionar español o inglés. Y si no, va a ser la discusión entre ambos idiomas, entonces se va a escuchar cómo vamos hablando. Entonces, muchas gracias a todos. Voy a dar bienvenido al evento y muchas gracias también a las personas panelistas por su tiempo y experticia hoy. Este webinario es el quinto de una serie de webinarios que habíamos titulado Décadas de daño infligido, la catástrofe de la guerra contra las drogas en América Latina y el Caribe. Las discusiones anteriores han enfocado en un evento para enmarcar la serie sobre el impacto de la prohibición y la guerra contra las drogas en América Latina y el Caribe, otra sobre la erradicación forzada de cultivos para uso ilícito, uno sobre cómo la guerra contra las drogas conduce a la crisis carcelaria en la región, y el último evento fue sobre cómo la misión antidroga de las Fuerzas Armadas amenaza los derechos humanos y altera el delicado equilibrio civil-militar de las democracias. Este evento hoy es sobre todo cómo el tráfico ilícito de drogas es una fuente principal de ingresos para grupos de crimen organizado y un factor para la corrupción en la región y a nivel internacional. Voy a hacer unas palabras introductorias en inglés y luego presentar a los panelistas y ir a unas rondas de preguntas. So, thank you all again for joining us. Muchísimas gracias. Los expertos y los responsables políticos han señalado que el comercio de drogas ilícitas es el principal motor de la corrupción a nivel mundial, con una escala de beneficios que no tiene parangón con otras actividades ilícitas. El actual subsecretario de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado, Todd Robinson, afirmó ante el Estado de Estados Unidos que, aunque la corrupción adopta muchas formas y proviene de muchas fuentes, la riqueza a esta escala da a las organizaciones criminales transnacionales una capacidad casi limitada para corromper las instituciones gubernamentales y garantizar entornos operativos más seguros. Las drogas ilegales atraviesan los puertos de entrada oficiales, los puestos de control internos y los aeropuertos, con la connivencia activa de los miembros de las fuerzas de seguridad, los organismos fronterizos y aduaneros y los políticos de diversos niveles. La prohibición pretendía crear un supuesto mundo libre de drogas, pero en realidad lo que vemos son decenios de intenso compromiso mundial con la prohibición y la guerra contra las drogas han sido testigos del enorme crecimiento de la escala y los daños de los mercados de drogas ilegales. Para quienes están dispuestos a operar al margen de la ley, la participación en el mercado ilegal de drogas puede ser enormemente lucrativa, generando inmensos beneficios que aumentan el poder de las empresas delictivas para ejercer la violencia, intimidar, corromper, infiltrarse en el Estado. En América Latina, la prohibición de las drogas ha proporcionado un combustible fiable para el crimen organizado y la corrupción, generando un incalculable número de derramamientos de sangre y socavando el Estado de Derecho y las instituciones democráticas. En lo que se denomina comúnmente el efecto globo, los esfuerzos de control de drogas respaldados por Estados Unidos han dado lugar a cambios en los lugares de producción de cultivos ilegales y drogas de origen vegetal y sintéticas, así como los países que sirven de rutas de tránsito, ya que los traficantes ajustan sus cadenas de suministro y rutas de tránsito para adaptarse a las presiones de la policía. El aumento de tráfico ilegal de drogas y su desplazamiento y propagación frente a los esfuerzos
policiales ha supuesto un incremento de la violencia. Vamos a tener 3 rondas de preguntas, seguido por una conversación sobre la situación actual y su impacto. Y luego otra ronda sobre ver qué es lo que se puede o debería hacerse a corto y largo plazo. Este es un tema muy amplio, con muchos ángulos y no podremos explorarlos todos hoy, pero estoy segura de que nuestros expertos proporcionarán una visión general del impacto, o sea, de estos temas. Así que vamos a empezar con una presentación y luego la pregunta. Ricardo. De Filosofía Social de la Universidad Nacional de Colombia. Es investigador asociado al Transnational Institute de Holanda y investigador del Viso Vitop. Su texto más reciente es Economías de guerra en escenarios de postacuerdos, drogas en Colombia y los desafíos de la paz liberal. Es autor de varios libros, informes, artículos sobre cultivos ilícitos, políticas de drogas, desarrollo alternativo y su relación con el conflicto interno colombiano. Romain Lacour es doctor en ciencia política por la Universidad de la Sorbona y director del programa de seguridad y reacción de la violencia en México Evalúa. También es cofundador del Noria Research. Lleva más de 10 años analizando y realizando investigaciones sobre temas de violencia en México. Y también damos bienvenida a Julie López. Es periodista investigativa independiente con sede en Guatemala, desde donde también hace coberturas para El Faro. López es especialista en cubrir narcotráfico, pandillas y migración, y su trabajo ha sido publicado por varios medios internacionales. En 2016 publicó en México El Chapo Guzmán, La Escala en Guatemala, acerca de las actividades del cártel de Sinaloa en Guatemala. Entonces, voy a empezar con las preguntas. Si ustedes en el público también quieren hacer preguntas a los panelistas, les pedimos hacer uso de la función de Q&A, de preguntas, y los estaremos tratando de responder al final de la discusión. Entonces, la primera pregunta es para Ricardo sobre Colombia, y empezando con un poco de la historia, ¿no? En 1989, WOLA publicó el primer informe internacional Colombia asediada para documentar el surgimiento de grupos paramilitares y los matrimonios de conveniencia que surgieron en algunas partes del país entre el narcotráfico, terratenientes y miembros de las fuerzas militares y policiales. Los grupos paramilitares a los que apoyaron se convirtieron en la fuerza impulsora de la violencia política en el país y también se transformaron en alianzas a nivel local entre las élites políticas y económicas y las organizaciones criminales. Entonces, para empezar, ¿puede ayudarnos a comprender esa historia y cómo han evolucionado estas alianzas a lo largo del tiempo? Ricardo. Sí, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Yo quisiera señalar que en la alianza inicial, que se plasma en la presencia de grupos paramilitares y políticos regionales, hay de base un aspecto, y es el tema de la acumulación de tierras, que para mí es el factor principal que está detrás de esa alianza narcoparamilitar. Sin lugar a dudas que esa acumulación de tierras requiere de mecanismos de protección, y en ese sentido el poder político local y regional es clave, y ahí es donde se plasmaría una relación también de una simbiosis de acción funcional, en donde el uso de la fuerza por parte de los grupos paramilitares a nivel de muchos municipios se tornó en un mecanismo para garantizar votación, amén de la compra de votos en estos territorios, que le permitía a los políticos hacerse a una oportunidad de salir elegidos por esta vía, y en ese sentido se llegó a un punto en el cual Mancuso, un jefe paramilitar, señaló que en el Congreso tenían el 33% de miembros elegidos por estos territorios. Yo creo que de parte de los paramilitares la transacción iba en el sentido de que la presencia en el Congreso de estos políticos garantizaría legislación, medidas de protección en relación sobre todo con temas como
como extradición, un trato benévolo, la posibilidad de hacer un acuerdo en el cual ellos garantizaran sus beneficios y en general todos sus intereses. Vale señalar que de todas maneras estas transacciones guardan diferencias en términos regionales, es decir, hay unas particularidades como por ejemplo si nos vamos al Bajo Atrato, ahí tenemos una experiencia muy clara de lo que fue el uso de dinero de narcotráfico para hacerse a un proceso de acumulación de tierras de manera ilegal por la vía violenta, en lo cual también participó las Fuerzas Armadas que prestaron servicio de protección a esas estructuras combatiendo la influencia guerrillera que estaba en estos lugares. Entonces ahí comienza a configurarse una dinámica en la cual aparece el narcotráfico con su interés de lavado de activos, un lavado que se vierte sobre la acumulación de tierras, de otro lado el desplazamiento forzoso de comunidades negras básicamente de este territorio a través del uso de la violencia, y de otro lado la participación de las fuerzas del Estado con una narrativa asociada al tema del conflicto armado y la necesidad de combatir a las guerrillas, que era un factor perturbador de todo este proceso. Al final ellos logran efectivamente desarrollar ese proceso de acumulación, de desplazamiento, y se consolida prácticamente, digamos, toda la estrategia en estos territorios. Y de otro lado, uno puede también observar como, por ejemplo, en el caso de Boyacá, Meta, aparecen personajes como Víctor Carranza, asociado al contrabando de esmeraldas, sin embargo fungía como un comerciante muy legal, con muchas relaciones políticas con el nivel nacional, con el nivel regional, pero un hombre clave en la estructuración de grupos paramilitares, desarrollando un proceso de acumulación de tierras impresionante. Podríamos dar el ejemplo de una sola finca con 25.000 hectáreas en manos de este señor, y este es más o menos el nivel de tipo de práctica que se desarrolló en este tipo de territorios. Y finalmente vale señalar que en esta fase de la articulación paramilitarismo política hay, digamos, una modalidad y son los acuerdos explícitos, acuerdos por escrito con firma de políticos y de paramilitares, digamos que era una modalidad un poco, digamos que dejaba entrever a las claras el afianzamiento de una relación de paramilitarismo y política, y que de todas maneras desde el punto de vista de la acción de la justicia que vino después en la investigación sobre estos hechos, ese tipo de situaciones en las cuales aparecen estos documentos con firmas, con compromisos, pues son usados para poder sindicar a muchos de estos políticos que después fueron judicializados y efectivamente condenados por la participación que tuvieron en este tipo de procesos. Y ahí en este caso, digamos, se puede observar que hubo un margen, digamos, de desarrollo fuerte de posteriormente de la justicia, y se pudo de alguna manera llevar a cabo un proceso digamos, de sindicación y castigo a quienes entraron en este tipo de dinámicas. Creo que en otra pregunta que vendrá seguramente después, podemos hablar de si eso se mantuvo o cómo evolucionó, digamos, este tipo de proceso en relación con la dinámica de la relación narcoparamilitar. Muchas gracias, Ricardo, y gracias por la brevedad también. Vamos a ir a México y luego a Centroamérica como medio de Colombia y México, con una pregunta para ti, Romain, en inglés, si te parece. If you look at Mexico, si analiza México, donde vemos que se han establecido redes para el tráfico en sustancias ilícitas durante varios decenios o pues casi un siglo en México. Sin embargo, hubo esfuerzos importantes de interdicción de parte de Estados Unidos que empezaron en los años 80 y que cerraron a México como punto de entrada de la cocaína y que transformó el paisaje del narcotráfico, por decir, en México. Y si nos podría llevar acerca de cómo la delincuencia organizada se diferencia de lo que vimos en la
segunda mitad del siglo XX, como se ve este entorno actual en México, y se puede hablar de las distintas actividades ilícitas en las que participan actualmente los grupos de delincuencia organizada en México. Muchas gracias, Maureen, por esta invitación. Yo creo que la pregunta acerca de la evolución de los grupos delincuenciales en México es interesante poner en perspectiva con el caso colombiano, tomando en cuenta todas las diferencias, por ejemplo, de la situación armada o de conflicto armado. Pero es importante lo que ha dicho acerca de la evolución de los mercados ilícitos y los mercados de drogas en México. Bueno, primero se presentó una evolución muy fuerte hacia grupos criminales que no solamente participan en el negocio del narcotráfico, es decir, la mayoría de los grandes grupos criminales en México sí tienen una participación activa en el negocio del narcotráfico y probablemente uno de los más poderosos, Jalisco Nueva Generación, los de Sinaloa y diferentes grupos, bueno, por supuesto, juegan un papel activo en el negocio del narcotráfico, pero ha habido una expansión hacia otros mercados ilícitos y esto no solo se explica por la diversificación de los mercados ilícitos. Yo creo que la manera en que funcionan los mercados ilícitos y cómo funciona la corrupción en México, bueno, el poderío de los grupos violentos en general, en cuanto al control territorial, el control de las tierras, como lo decía Ricardo acerca de Colombia, es muy importante, muy interesante. Entonces, básicamente hay drogas que siguen pasando por México, que siguen produciéndose, a lo mejor cada vez más en México. Las drogas sintéticas sería la industria en auge en este momento, tanto en cuanto a la exportación a Estados Unidos, pero también ha subido de manera importante el consumo en México también, de manera que está el valor de las drogas, un mercado gigantesco, una gran cantidad de dinero que llega al país, pero la evolución es hacia algo entre la situación que se de la situación de Colombia en cuanto a la realidad de múltiples organizaciones y la manera en que están arraigadas en ciertos territorios, Michoacán, Sinaloa, Durango, Guerrero en gran medida también, pero también una evolución que va mucho más hacia algo que se podría entender en términos italianos de mafia. O sea, la evolución no se trata solamente acerca de cómo uno entra a diferentes actividades, sino además cómo uno cambia la naturaleza de su participación en la política local y los poderes locales, y parece muy parecido a las explicaciones y definición clásicas de la mafia como el negocio de extorsión y protección, de manera que los grupos en México, los más sofisticados, pero también otros grupos muy pequeños que no son carteles, participan mucho en el negocio de la extorsión y la protección a nivel local, básicamente ofreciendo una protección rara y preocupante que básicamente le ofrece a uno protegerse de una amenaza cuando ellos son los mismos que están realizando la amenaza en contra de su negocio, su comunidad, su tienda, su familia, su producción o protección. Y, o sea, una amenaza de rival contra enemigo que puede ser real, pero también lo utilizan para beneficiarse a sí mismo. Creo que la manera en que se está evolucionando la violencia, la forma en que se ha ido ampliando a diferentes territorios, y es peor ahora en el Bajío, por ejemplo, en los estados de Zacatecas y Guanajuato en los últimos años, muestra de nuevo la manera en que, bueno, a lo mejor hay un problema de drogas, rutas de drogas, territorios de drogas, por ejemplo, pasar las drogas de México a Estados Unidos, pero también un rol muy activo de grupos criminales muy ricos en zonas muy ricas, productivas y de una importancia económica estratégica en México, por ejemplo, el Bajío. Y es la evolución que podemos ver en los últimos 30 y 35 años, probablemente cuando, como ya ha dicho,
usted que Estados Unidos cerró la ruta de la Florida para la cocaína que provenía de Colombia, luego se pasaron las drogas por México, se fortalecieron los grupos mexicanos frente a los colombianos, y esto es, todo esto muestra una evolución hacia un estilo más mafioso de grupos criminales que colocan a las drogas en una mezcla mucho más amplia de actividades, de ingresos y de fuente de poder, corrupción, etcétera. Muy bien, muchas gracias, y creo que es importante señalar cómo México se parece con o no se parece con otros países de la región. Entonces, ahora, Julie, Centroamérica, si ve Guatemala y otros países de Centroamérica han sido zonas de tránsito de cocaína desde hace varias décadas. Sin embargo, las operaciones se han escalado en los últimos años. El último informe de control de narcóticos del Departamento de Estado señala que ha habido un cambio notable de entregas marítimas, aéreas, aprovechando pistas clandestinas en zonas remotas cerca de la frontera de México. Un análisis de los últimos datos acerca de zona de tránsito para la introducción de la cocaína muestra que los narcotraficantes responden rápidamente a la interdicción al modificar sus rutas y estrategias. ¿Puede describir cómo los narcotraficantes han podido ampliar sus actividades en Guatemala en los últimos decenios? Y los grupos de interdicción en otras partes han tenido impacto sobre la dinámica en Guatemala, y cómo describía la dinámica que ha tenido el narcotráfico en las redes criminales que existen en el país. ¿Está bien? Sí, bueno, creo que hay que decir que muchas de las rutas que se están utilizando ahora son rutas que se usaban hace 20 años, incluso 30 años. Y la única diferencia es que pues transportan mucha más cocaína que antes. Creo que es crucial la situación socioeconómica del país. Eso es lo que más han explotado los narcotraficantes, y eso se nota porque, por ejemplo, en el caso de el trasiego aéreo, la mayoría de aterrizajes ocurren en zonas de bastante pobreza, donde tienen controlada la población, y la población básicamente se pone de escudo humano cuando hace falta entre los narcotraficantes y la policía y el ejército, dándoles tiempo de poder descargar la aeronave en los pocos casos cuando las autoridades llegan al lugar a tiempo, cuando todavía está la droga en el avión. Pero creo que lo que vemos en Centroamérica y en Guatemala en particular es el efecto globo. Por ejemplo, en 2019, la mitad de los decomisos, por lo menos, que se hicieron fue droga que ingresó por vía marítima, por el Pacífico, y la otra mitad, tal vez un 30%, a grosso modo, era por vía aérea, y el resto por vía terrestre. Pero entre 2019 y 2020 especialmente 2019, hubo un alto incremento del tráfico aéreo. O sea, subió, no recuerdo el porcentaje exacto, pero era casi un 70 y pico % de la droga incautada ingresó por aire. La mayoría a los mismos lugares, al departamento de Petén, que está al norte del país, y al departamento de Retalhuleu, que es Costa Sur. En un bajo porcentaje de los casos lograron incautar droga porque aterrizan en zonas remotas donde tienen suficiente tiempo para descargar, y cuando llega la policía y el ejército, a veces la aeronave está hasta destruida y enterrada, ¿no? Y no hay ni señas de la cocaína. En muchos de estos casos estamos hablando de jets que tienen capacidad para transportar hasta 2,000 kilos. Hacia vamos a ver, 2020, en 2020 se empieza a reducir. Solo para darles una idea, por ejemplo, creo que en 2019, eran 54 aterrizajes ubicados por las autoridades. En 2021 bajó a 39, si no estoy mal. Y se redujo es un año antes, se redujo considerablemente después. El año pasado el tráfico aéreo bajó bastante, o sea, el año pasado subió el marítimo y bajó el aéreo.
Y bueno, paralelamente también bajaron las incautaciones de cocaína, que creo que sucedió a nivel regional, aunque, bueno, con algunas salvedades. Pero a lo que voy es que están aprovechando las debilidades del país en materia de seguridad, grandes extensiones de territorio sin vigilancia, o también, por supuesto, canales de corrupción. Iba a retomar algunos de los puntos que mencionaron Ricardo y Romain, que en Guatemala lo que hemos visto es un avance, o sea, el crimen, el narcotráfico en particular, está pensando más de manera corporativa, ya no es solo asegurar la ruta, sino que asegurarse conexiones con políticos para poder asegurar esas rutas. De esa cuenta, veíamos, por ejemplo, a finales de los 80, principios de los 90, vínculos con alcaldes. En los últimos 3 años estamos viendo ya vínculos con candidatos a la presidencia, uno de los cuales fue detenido en Miami en 2019, 2 meses antes de las elecciones. Estados Unidos acusó de narcotráfico a la anterior vicepresidenta, o la vicepresidenta en la administración antepasada, también a un exministro de Gobernación. Entonces estamos viendo un movimiento de la periferia al centro, pero tal vez para cerrar, porque creo que ya me extendí demasiado. La corrupción, o sea, la corrupción estaba ahí desde antes que el narcotráfico. Simplemente el narcotráfico aprovechó esa estructura de corrupción que, por ejemplo, antes servía al contrabando y otro tipo de delitos, y que ahora tiene diversos clientes. Solo uno de esos clientes es el narcotráfico. Otros son otro tipo de delitos transnacionales o no. Pero esta estructura permea cortes, permea Ministerio Público, permea policía, y no estoy diciendo que todos los funcionarios son corruptos, pero los suficientes lo son como para avanzar los intereses del narcotráfico. En el Congreso hay varios diputados que han sido vinculados directa o indirectamente al narcotráfico, también en el Parlamento Centroamericano. Entonces, puedes ver que las capturas de alcaldes y de funcionarios municipales siguen las rutas clásicas del narcotráfico. O sea, la mayoría de las municipalidades donde se han identificado casos de corrupción vinculados al narcotráfico están a lo largo de la costa sur del país, que es una de las rutas, o a lo largo de la frontera con Honduras y El Salvador. Bueno, pues muchas gracias y muchas gracias a los tres por esta primera ronda. Un comentario, veo que hay unas preguntas del público, no se preocupen, luego vamos a tocar estas preguntas al final de esta primera discusión. Entonces, otra vez volviendo a Ricardo y retomando un poco lo que ya se discutió y ya se habló un poco usted del escándalo parapolítica, ¿no? Que fue a finales de la década de los 2000, año 2000, que realmente reveló cuán profundamente arraigado se había vuelto el crimen organizado, expresado en Colombia como paramilitarismo, en la política local de Colombia, en muchas regiones del país y a nivel nacional. Creo que usted ya también habló un poco de cómo este desdibujamiento entre el crimen organizado y los que viven en la legalidad se expresó en latifundios, haciendas ganaderas, plantaciones de palma acetera y otros megaproyectos. La Corte Suprema de Colombia, lo que como ejemplo de éxito que no hemos visto en otros países, llevó a cabo una gran investigación dirigida por Iván Velázquez, que luego iba a llegar a la CICIG en Guatemala. Logró encarcelar a muchos jefes políticos regionales. En un momento, como creo que usted ya mencionó, casi un tercio del Congreso de Colombia estaba en la cárcel, bajo juicio o bajo investigación. Entonces, ya tocó un poco eso antes, pero si nos pueden comentar más sobre cuáles son algunas de esas lecciones de la parapolítica para los esfuerzos actuales en Colombia para eliminar la influencia del crimen organizado sobre el Estado. ¿Qué quedó pendiente de esa experiencia y cómo, con lo que pasó, el crimen organizado y sus corruptos aliados estatales se ajustaron o se mutaron como resultado de tanto escrutinio judicial? Bueno, teniendo en cuenta, digamos, lo señalado antes, se podía observar que en el marco del conflicto armado, en uno de sus momentos más álgidos, el paramilitarismo
tuvo un protagonismo político importante, digamos, como punta de lanza en toda esta dinámica de reordenamiento violento de territorios para beneficio de élites regionales y para beneficio de una nueva dinámica de élites emergentes en el país. ¿Qué pasó después? Vino por parte del presidente Uribe la extradición de los jefes paramilitares a Estados Unidos, alegando que habían seguido delinquiendo desde la cárcel donde estaban, digamos, prisioneros. Esa extradición es un paradigma para mí, en el sentido de que ese protagonismo fuerte que tenía el paramilitarismo en términos de la guerra se rompe y pasa el poder político a manejar, digamos, el asunto. En ese momento, digamos, el poder político es el dominante y muestra que está en condiciones de someter, en términos de poder, a esas estructuras. Digamos que el mensaje fue contundente en ese sentido, y esa aparente horizontalidad de la relación se vuelca hacia un predominio de la estructura política. ¿Cuál es el giro? ¿Qué significa eso, inclusive hoy en día? Quiere decir que el crimen organizado, los narcotraficantes, saben ahora que tienen que contar y negociar con el poder político que controla los hilos de la legalidad y que ésta puede ser manipulada en su contra. Recordemos que en la época de los carteles en Colombia, los narcotraficantes buscaron una acción de dominio a través del ejercicio de la fuerza, como Pablo Escobar con todo su terrorismo, a través del poder de inversión en empresas de fachada, a través del lado de activos. Digamos que ahora hay un giro en el cual el escenario lo empieza a controlar ya de una manera mucho más clara el poder político en cabeza de la élite que dirige el Estado. Entonces, hoy en día, digamos que esa relación se plasma muy bien en el tema de una fuente, tal vez para mí la más importante desde el punto de vista político, de simbiosis entre la criminalidad organizada, entre el narcotráfico y el poder político, que es la financiación de campañas electorales. Cada vez es mucho más costoso en Colombia acceder al Congreso por el gran recurso económico que se requiere para poder financiar las campañas. Y esos recursos, hoy en día los narcotraficantes que lavan dinero, que están, digamos, a esta actividad, transan, desarrollan una relación de simbiosis a través de la financiación de campañas, que sabe al final el político que ni siquiera él lo va a pagar de su bolsillo, porque la transacción implica que después de que acceda al poder, bien sea una alcaldía, una gobernación, el Congreso, le va a adjudicar a ese financista contratos que se van a pagar con recursos del Estado, con presupuesto nacional o con presupuesto de regalías por alguna actividad productiva que se desarrolle en estos territorios. Entonces, prácticamente al ingresar, digamos, en esta transacción de hacer contratos con el Estado, creando, digamos, estructuras de fachada, esos dineros que ingresan del presupuesto nacional terminan lavando totalmente la financiación que hizo el narcotraficante o el lavador de activos con la campaña electoral. Entonces, en mi modo de ver, si bien es cierto hubo, digamos, en el pasado esa acción de la justicia y que fue por la cabeza de algunos dirigentes, eso no implicó que se hubiera destruido el sistema, sino todo lo contrario. Ante esa acción de la justicia, lo que hay es una especie de mejoramiento, de perfeccionamiento de los sistemas de transacción que hoy en día se consolidan. Y esos sistemas de transacción tienen que ver con una nueva dinámica de simbiosis, de arreglo entre el poder narcotraficante y sus grandes sumas de dinero para financiar campañas y el poder político que está presto a aceptar ese tipo de financiación, porque en Colombia hay un problema estructural en términos del déficit de democracia,
en donde gran parte de los elegidos llegan al poder por compra de votos, y esos votos, que son bastante caros, se financian con este tipo de recursos. Entonces, ahí digamos, me parece a mí que se concreta una lección muy importante, y es que mientras no se vaya al poder político, al sistema político, a los procesos que pervierten la participación de las comunidades, de la sociedad civil, va a ser muy difícil. Creo que aquí se cumple algo que dijo Rafael Humberto Moreno Urán, un escritor colombiano, que decía que la política en Colombia era tan corrupta que corrompió hasta el narcotráfico. Y me parece que hoy en día se cumple a cabalidad esa afirmación. Muchas gracias por sus reflexiones, y pensando un poco en México, que pasa un poco últimamente en las elecciones mucho de lo mismo, ¿no? De acusaciones de cómo se infiltra el crimen organizado en procesos electorales. Román, ya lo habías comentado un poco anteriormente. Lo voy a hacer en inglés porque ya está así escrita mi pregunta, perdón. But as I was mentioning, people see Pero como está diciendo, las personas ven violencias en lugares como Michoacán, creo que lo ha mencionado, y parece que hay una guerra entre el Estado y el crimen organizado. La relación a veces entre el Estado, el crimen, los narcotraficantes, no es tan sencillo, no es ellos frente a nosotros. Entonces, habla un poquito de cómo los actores estatales se relacionan con la violencia y el delito en México. En elecciones son otras cosas, y cómo la guerra o este modelo de la guerra contra las drogas ha tenido un efecto en la corrupción y en la confabulación por parte de actores estatales. Muchas gracias, Maureen. Yo creo que tiene muchas relaciones con lo que Ricardo ha dicho, lo que ocurre en Colombia. Y yo creo que es fantástico escuchar el análisis de Ricardo sobre Colombia. Tenemos ciertas personas que analizan México de esa manera, pero creo que hay mucho más que aprender de Colombia en cuanto al papel sistémico que desempeña la violencia, la guerra contra las drogas, pero también ese papel sistémico de la violencia en la política y el poder en general. En el caso de México, y yo creo que es el caso de la delincuencia organizada en cualquier lugar del planeta, la manera en que se puede analizar esto no es un juego de suma cero, donde le va bien al crimen, el Estado no necesita retraerse, no necesita estar ausente para que florezca la delincuencia. Todo lo contrario, lo que estamos viendo es una simbiosis, cierta connivencia, corrupción entre autoridades públicas y actores criminales o delictivos. Y luego la complejidad va todavía más allá, es más interesante. Porque a veces, y esto ocurre en Colombia, en México y seguramente ocurra también en Guatemala, ocurre que la misma persona es el líder político y el narcotraficante, es la misma persona. Esto no significa, como Julie estaba diciendo, que todos los funcionarios sean corruptos, pero básicamente que la violencia no es obstáculo. Desgraciadamente en México, y ese ha sido el caso durante mucho tiempo de manera histórica, pero creo que es el caso a día de hoy. La violencia es un recurso, la violencia es un activo que se puede utilizar y se puede tener a personas que las utilizan a su nombre, a su servicio, para obtener tierra, poder, votos, acceso a ciertos mercados, acceso a granjas de aguacates en el estado de Michoacán para luego expandir la frontera de los aguacates y utilizar todavía más, lo cual es muy similar a lo que estaba diciendo Ricardo sobre el paramilitarismo y la violencia en Colombia. Entonces, básicamente, lo que yo estoy diciendo es que la relación entre la delincuencia y la política, o funcionarios o fuerzas públicas, es algo que a veces yo describo como: el lunes uno puede luchar, el martes son amigos, el miércoles puede discutir, el jueves amigos de 9 y el viernes
igual todos almuerzan juntos. Así que básicamente es una negociación constante, evolución constante, y el tema, de nuevo, es que como la violencia es un recurso y es un recurso barato, es muy probable que la utilice para obtener favores y más poder. En esas negociaciones constantes entre esas zonas grises de política, poder, violencia, no significa que uno esté interactuando con un cartel de drogas. Perfecto, puede que esté interactuando con pequeños grupos, pero hay que negociar y al mismo tiempo, esto es interesante, yo creo, es importante recordar, en mi opinión personal, el Estado mexicano no es uno débil, no está ausente. En primer lugar, porque hablamos mucho de la militarización y si pensamos en el Estado original y lo que seguramente sea la caracterización más emblemática del Estado, el ejército, básicamente eso es lo que es el Estado. Y en México, las Fuerzas Armadas y muchos otros funcionarios públicos están muy presentes en muchos lugares. El Estado no está ausente. El Estado forma parte de una ecuación muy inestable de negociaciones, represión, poder político, lo cual es enorme y así se lidia con el mundo ilícito y el mundo de las drogas en México. La perspectiva es que la guerra contra las drogas y la represión, básicamente algo que para ser totalmente justo con el gobierno actual en teoría iba a cambiarlo. En cierto modo, yo creo que está cambiando algunas cosas. Es difícil documentarlo porque el actual gobierno de México es muy celoso en cuanto a información, acceso a la información sobre lo que está haciendo. Incluso si son cosas buenas, por ejemplo, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo Futuro, son dos programas sociales enormes que en parte iban a formar parte de la estrategia abrazos y no balazos, pero lo que estamos viendo es más militarización, estabilización de las tasas de homicidio, pero en más de 30.000, lo cual no son buenas noticias. Y no vemos o no podemos documentar plenamente lo que está ocurriendo en cuanto al proyecto Los Abrazos. Así que estamos estancados con la guerra antidroga, esta estrategia, y anclados con este mismo enfoque de seguridad pública, debilitamiento de las respuestas civiles, de las fuerzas policiales, con todos los defectos, por supuesto, que tiene la Fuerza Policial de México, pero lo que nos gustaría ver es un cambio más profundo en la estrategia y algo que vaya más allá de la guerra antidroga, esa estrategia, porque lo complicado aquí es que esto es un argumento que se autorrefuerza. Te dicen las personas, hay violencia, el Estado está ausente, y entonces la respuesta es más Estado en cuanto a más militares, policías. Entonces uno continúa alimentando el mismo ciclo. La guerra antidroga, más militares y ya acaba aquí. Es contraintuitivo y muy difícil el defender algo diferente. Las personas muchas veces piden esta intervención militar y es la entidad pública en la que más se confía, lo cual es un desafío intelectual en cierto modo si uno quiere cambiar ciertas cosas. Muchas gracias. Podríamos tener otra conversación entera sobre el programa de México, porque yo he trabajado en este tema, solo en este tema durante muchos años y creo que es muy llamativo el concepto de violencia como un recurso barato con tantas víctimas en México y cómo esto se ha convertido en un recurso muy trágico también. Yo creo que esto es en cierto modo similar a la situación en Guatemala.
ha descrito en el pasado que Guatemala es un estado que está lidiando dos guerras, una con la delincuencia organizada y otra con sí misma. En diciembre del año pasado había 3 miembros de los militares que fueron arrestados por sus vínculos con el cartel mexicano Jalisco Nueva Generación, por ejemplo. Entonces, ¿podrías describir en el caso de Guatemala cómo el crimen organizado incorpora no solo estas redes delictivas extranjeras y locales, pero también las autoridades, funcionarios locales, militares, policías civiles en alguna de sus actividades? Y yo creo que en América Central especialmente hay muchos países que han vivido conflictos internos. En el caso de Guatemala, ¿cuál ha sido el papel del legado del conflicto interno que ha habido en este país a la hora de apoyar las operaciones de estas redes? De hacer una versión ejecutiva Sí, del por asunto, favor. porque eso es una Muy larga historia, pero complicado. bueno, es que el contacto del crimen organizado, del narcotráfico con las autoridades empieza durante el conflicto armado, aproximadamente en los 80s, cuando el ejército tenía el control sobre el territorio nacional, pues hubo una seguidilla de regímenes militares. Y ahí es donde se da ese primer contacto. Naturalmente después cuando se va haciendo una transición hacia, o sea, recordamos que el ejército también tenía control en las fronteras y en ciertos territorios donde específicamente donde había más actividad de la guerrilla. Pero aún cuando se va haciendo esta transición a los gobiernos civiles, pues continúa ese vínculo. De hecho, algunos civiles que participaron, digamos, en milicias o tipo milicias contra insurgentes, fueron premiadas con puestos en fronteras o con extensiones de territorio y después fueron identificados como grandes narcotraficantes, ¿verdad? Varios de ellos, al menos un par, que han sido extraditados a Estados Unidos. Me refiero a Arnoldo Vargas, que era alcalde en Zacapa, colindante con Honduras, y que fue detenido en 1990, extraditado en el 92 y todavía cuando regresó de cumplir como 28 años de cárcel, participó en las elecciones e iba a ganar, pero le cancelaron su candidatura. Esto fue en el 2019, pero está actualmente como administrador de la municipalidad. Hay otros casos como el de la familia Lorenzana, que es una de las grandes familias que fue, digamos, se desarmó el grupo con las extradiciones. Pero estas estructuras se mantuvieron y aquí querría introducir el concepto de monopolio de la violencia. O sea, estos grupos crearon monopolios de violencia, de control de la violencia en distintas partes del país. Algunas desde la época del conflicto, otras un poco más adelante. Y entonces, independientemente de cómo ocurría, digamos, de la dinámica del narcotráfico regional, estas estructuras se fueron adaptando porque eran básicamente estructuras de transporte y almacenaje de droga. Entonces, eran estructuras que ya tenían contactos con autoridades locales y entonces, digamos, era básicamente como una especie de outsourcing o de intermediario con otras grandes estructuras de narcotráfico. O sea, estos grupos, por ejemplo, podían haber empezado a traficar con el cártel del Golfo cuando el cártel del Golfo era más fuerte. Después cambiaron a traficar para el cártel de Sinaloa, después para el cártel Jalisco Nueva Generación. Primero estaban, digamos, traficando en el caso colombiano, con el cártel de Medellín, después acabaron traficando con el cártel de Cali y así, ¿no? Entonces, por ser estructuras tan locales que controlan el poder local y que tienen fuertes vínculos con líderes locales, incluyendo líderes políticos, como por ejemplo alcaldes o diputados, esto les asegura perpetuarse o digamos, o mantenerse incrustados en las estructuras de poder por décadas, ¿no? Y con el agregado de lo que mencionaba antes, que pues se han ido moviendo de la periferia al centro, ¿verdad? Antes estábamos hablando de alcaldes, ahora ya hablamos de candidatos a la presidencia y quería mencionar hacer alusión a algo que decía Ricardo antes sobre la financiación de las campañas. O sea, para la CICIG,
investigar el financiamiento ilícito de las campañas fue el principio de su fin, o al menos uno de los principios de su fin. Por ejemplo, este candidato Mario Estrada, que fue detenido en Miami en mayo de 2019, supuestamente fue porque él estaba tratando de transar con quienes creyeran miembros del cártel de Sinaloa un financiamiento de su campaña a cambio de dar luz verde al trasiego, ¿no? Pero en la conversación él menciona que ya había sido abordado por miembros del cártel Jalisco Nueva Generación. No se sabe si era un bluff o realmente fue así, pero creo que sorprende bastante que 2 años después, o sea, en diciembre del año pasado, son detenidos estos 3 oficiales militares por vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, haya sido bluff o no, es evidente que este grupo también tenía conexiones con no sé si altas autoridades, pero al menos las estructuras necesarias de las autoridades en Guatemala para poder asegurarse digamos, el seguro aterrizaje de aeronaves que venían de Sudamérica con droga para después transportar la droga hacia México. Y bueno, en este sentido, pues bueno, sí se van asegurando las conexiones y mueven, digamos que mueven sus influencias en varios sentidos, en el lado operativo, pero también en el lado político, ¿no? Entonces, y tal vez lo último que agregaría es que había un sociólogo, un politólogo guatemalteco que decía que era un poco difícil hablar, por ejemplo, de Guatemala en términos de que estaba pasando por una colombianización o una mexicanización, que era lo que se decía cuando los Zetas entraron en Guatemala con más violencia hace 10 años, y era porque decía que la violencia o lo que ocurra depende de la dinámica entre los grupos de narcotráfico y las autoridades, que no es igual en Colombia, en México y en Guatemala, aunque hay similitudes, ¿no? Y por ejemplo, aquí, y no sé si se puede decir lo mismo en México, la ausencia de violencia quiere decir que se mantiene un equilibrio en los monopolios de violencia. Cuando se rompe ese monopolio y se atomizan los grupos, es cuando empieza la violencia porque se están peleando plazas y eso, ¿no? Hay otras estructuras que son más horizontales y entonces no ves el mismo tipo de violencia. Y ahorita sí acabo con esto. Por ejemplo, en la frontera con México, entre México y Guatemala se ha visto menos violencia históricamente, aunque bueno, sí hubo un poco o bastante el año pasado, porque hay menos grupos de narcotráfico que en la frontera con Honduras y El Salvador. Y entonces esa es una de las razones en las que, por ejemplo, una fuente en la fiscalía menciona que se ve más violencia, ¿no? Porque hay más grupos más atomizados aún en la frontera México, perdón, en la frontera Honduras-El Salvador, porque han extraditado a la mayor parte de este grupo fuerte, que eran los Lorenzana, y se han quedado mandos medios o bajos y han llegado nuevos. Y un factor de desestabilización desde el año pasado ha sido el ingreso del cártel Jalisco Nueva Generación, que de hecho está usando rutas similares a las que usaban los Zetas en 2010, que era Honduras, Izabal, la franja transversal del norte para entrar a México y también con actividad en Huehuetenango. Gracias. Muchas gracias. Creo que es muy importante ir viendo las similitudes también entre los diferentes países y también sus realidades distintas. Y quizás, Romain, pues contestar un poco más al final, ¿no? En cuanto a esa pregunta de la no violencia como un tema del acuerdo. Yo diría en muchos casos así pasa. También viajando en el sur de México, no hay mucha violencia en el lado mexicano, también por lo mismo, ¿no? Que no hay mucha disputa de territorio, por lo menos en Chiapas, por ejemplo. Esta última ronda, y luego ya abrimos hay muchas preguntas, entonces hay que tratar de ser breves en esta última parte, es un poco más yendo hacia el futuro, ¿no? Y pensando incluso con un nuevo gobierno en los Estados Unidos. Entonces, esto otra vez un poco en inglés, que the Biden administration has named access to El gobierno de Biden ha dicho que la prioridad principal en política antidrogas es acceso a tratamiento de
basado en pruebas, también una estrategia nacional para combatir la corrupción. A pesar de todo eso, si uno lo ve, la prohibición sigue siendo el modelo, el fundamento subyacente de la política antidrogas en Estados Unidos y en todo el mundo. Así que en el discurso del gobierno federal de Estados Unidos, el mero hecho de la prohibición es invisible. La única excepción son estas iniciativas legislativas para desmantelar la prohibición del cannabis, como se ha hecho en muchos de los estados. En este contexto, podemos anticipar que el comercio ilícito de drogas va a seguir generando grandes rentas, fortaleciendo la delincuencia organizada en América Latina y alrededor del mundo. Entonces, queremos ver qué significa esto para la cooperación entre Estados Unidos y la región. Ricardo, la última pregunta. Para la reducción de oferta de drogas. Sus documentos mencionan ayudar a aumentar la presencia y los servicios estatales en áreas rurales no gubernamentales. Sin embargo, el breve resumen de la Casa Blanca de esa nueva estrategia no menciona la corrupción. Es muy probable que las fuerzas de seguridad de Colombia sean un parte central de esa nueva estrategia entre ambos países, dada la estrecha relación que existe. Tomando en cuenta la corrupción vinculada al crimen organizado que persiste en Colombia, ¿es posible que esta nueva estrategia tenga éxito? ¿Entiende el gobierno de Estados Unidos el alcance de las relaciones sociomilitares y policiales de Colombia y el crimen organizado? Y luego, además de abandonar esa política de prohibición, ¿qué más puede hacer el gobierno de Estados Unidos para ayudar a aquellos en Colombia que quieren reducir la influencia del crimen organizado en la política, la economía legal y las fuerzas de seguridad? Son tantos aspectos que tiene la pregunta que me tocará dejar, digamos, algunos puntos básicos y la posibilidad de que los desarrollemos un poco en las preguntas y en la discusión. Primer punto, hoy en día lo que es el marco de la guerra contra las drogas en Colombia tiene un objetivo que es la reducción de la oferta. Y esa reducción de la oferta está prácticamente reducida a los cultivos de uso ilícito. Digamos que las exigencias de Estados Unidos a Colombia perentorias son reducciones porcentuales de áreas de cultivos como el aspecto nodal, el aspecto principal de esa relación. Es decir, es un enfoque que crea una narrativa que asocia directamente el narcotráfico con cultivos de uso ilícito y se plasma en que la mayor parte de la financiación de Estados Unidos en sus esfuerzos de la guerra contra las drogas va fundamentalmente dirigido a crear bases militares que están asociadas con el tema de la erradicación manual forzosa o en el pasado a contribuir a la aspersión aérea a través de diferentes formas de financiación de todos los servicios que reclama este tipo de estrategia. Entonces, ese es un primer punto. Digamos que en el contexto de la relación de Colombia con Estados Unidos sigue vigente ese aspecto, y no solamente es el tema de corrupción, sino prácticamente un desconocimiento de todas las dinámicas nuevas de las estructuras del narcotráfico, que por el hecho de que se ha ampliado muchísimo el mercado de cocaína a nivel mundial, se desconoce prácticamente cuáles son las rutas, quiénes son los que controlan, quienes están, digamos, desarrollando un proceso muy intenso de sacada de la cocaína por Brasil, por Ecuador, por el Pacífico hacia China, por Venezuela, etcétera. Digamos que toda esta parte que no tiene que ver con Estados Unidos, sino básicamente nuevos mercados, es prácticamente desconocida tanto por las autoridades colombianas como por el contexto de la relación con Estados Unidos, que está mirando solamente reducción de cultivos. Ese es un primer punto. Segundo, yo creo, y compartiendo totalmente la intervención de Román sobre el tema del Estado, que me parece muy importante esa discusión, y eso daría para un nuevo evento, yo diferencio lo que es mafia de crimen organizado. Digamos que toda mafia es crimen organizado, pero no todo crimen organizado es mafioso.
y es muy importante rescatar el concepto técnicamente de mafia para poder entender un poco más la situación de Colombia. Digamos que en Colombia lo que vemos es una élite de origen ilegal que está en un trance de legalización y que hoy en día controla el poder político y lo ha controlado durante mucho tiempo. Y esa mafia, digamos, que tiene unas ventajas, como decía cuando hablé de la extradición de los paramilitares, que se hizo básicamente para encubrir la posibilidad de verdad sobre todos los hechos desarrollados por estos grupos. Esas prácticas mafiosas tienen que ver con digamos, mecanismos de uso de la violencia de protección, que hoy en día se usa en Colombia para garantizar lo que fue la contrarreforma agraria, que se calcula en más de 6 millones de hectáreas. Esa contrarreforma se protege con una violencia de protección en donde participa la policía y las Fuerzas Armadas. Digamos que ahí hay una práctica que desde el punto de vista del monopolio de la fuerza del Estado no está al servicio del interés general, sino de favorecimiento de intereses privados. Y en ese sentido también toca con la pregunta acerca de si entiende, Estados Unidos entiende cuál es el relacionamiento. Yo diría que es mucho más complejo que la posibilidad de que el crimen organizado corrompa al Estado. Aquí estamos metiendo más elementos de complejidad para poder entender esa relación. Esas prácticas mafiosas tienen que ver también con un poder omnímodo, un poder casi que absoluto a nivel territorial, por fuera de los cánones de la Constitución y la ley. Y ahí aparece, digamos, una capacidad de combinar lo legal y lo ilegal. Digamos que hay un poder que sabe utilizar mecanismos legales de la Constitución, de demanda, etcétera, etcétera, pero por otro lado también desarrolla mecanismos en donde se utiliza la fuerza, el chantaje, para poder lograr, digamos, los objetivos que se pretendan. El tema electoral que hablamos, en donde, digamos, hay todo un dispositivo prácticamente de una connotación mafiosa en relación con la protección de las prácticas ilegales a nivel electoral, y que hoy en día, en este periodo, se está denunciando que se está activando ese tipo de mecanismos, y hay élites regionales que van a buscar nuevamente acceder al Congreso o eventualmente a la presidencia usando de nuevo este tipo de mecanismos, donde está metido todo este dispositivo con participación de dineros ilegales. Prestan garantías legales y políticas para el lavado de activos. Todo el tema del contrabando necesita protección. Esa protección se hace desde distancias del Estado. Y la protección que brinda las Fuerzas Armadas y Policía en relación con ese beneficio privado de que hablaba, tiene que ver con procesos de transacción entre la élite política que desarrolla prácticas mafiosas y la policía y el ejército, en donde está metido el tema de los ascensos, el tema de una defensa ultranza cuando se exceden en el uso de la violencia en relación con ciertos hechos, como por ejemplo las protestas sociales de hace poco más de un año. Entonces, en ese contexto, pongamos el tema frente a Estados Unidos, digamos, sobre estos supuestos. Estados Unidos sigue desarrollando una narrativa en la cual adjudica al crimen organizado todo el poder al narcotráfico de corrupción. Nosotros estamos diciendo, un momento, aquí lo que hay es un proceso político muy complejo de emergencia de una élite que viene de la ilegalidad, que controla el Estado y que está desarrollando unas dinámicas muy complicadas en las cuales se desenvuelve, digamos, el ejercicio de su poder político. Es decir, combinando legalidad e ilegalidad y abarcando también un problema de redefinición del papel de las Fuerzas Armadas hacia el beneficio privado. Entonces, en el diálogo con Estados Unidos, yo diría, se tiene que poner sobre la mesa el tema del narcotráfico, de las organizaciones del narcotráfico, del conocimiento de lo que está pasando a esos niveles y de la capacidad de Colombia y de instancias como la Fiscalía, la Justicia, para poder conocer, digamos, de esos procesos, porque no hay un conocimiento riguroso de qué es lo que está pasando hoy en día en el país que está más aportando a la oferta mundial de cocaína. Tiene que ver
con una reformulación del tema del papel de las Fuerzas Armadas y de policía. Esto es muy complejo, digamos, este tema. Y ahí Estados Unidos es clave, porque Estados Unidos prácticamente reduce el papel de las Fuerzas Armadas y de policía al tema de las bases militares, a la promoción de ascensos con base en positivos medidos en términos de erradicación de cultivos, y están por fuera del conocimiento de estas dinámicas que señalo del tema del narcotráfico. Y Estados Unidos, yo creo que Washington conoce qué es lo que está pasando acá con esa élite que desarrolla prácticas mafiosas. Conoce los compromisos de muchos sectores de esa élite en relación con el lavado de activos. Y la mejor expresión fue el caso de Ñaña Hernández, que era un lavador de activos, a su vez que ganadero, y que prácticamente hay evidencia clara que financió la campaña del actual presidente Duque, y sin embargo no ha habido ninguna investigación sobre esto. Prácticamente el control omnímodo de Fiscalía, Contraloría, Defensoría, Procuraduría hace que la impunidad reine. Y me parece a mí que Estados Unidos ha tenido mucho silencio frente a todo esto. Entonces el verdadero meollo del asunto es obligar a Washington a que asuma estas circunstancias y no el facilismo de decir que el narcotráfico corrompe las instituciones. Esa es una narrativa fácil y que evita entrar en estas complejidades que señalo sobre una relación compleja del poder político, narcotráfico y crimen organizado. Muchas gracias, Ricardo. Y pensando en el tiempo, vamos a ser breves. Creo que los panelistas pueden ver también la burbuja de preguntas y respuestas. Sí. Si pueden ir viendo, hay unas preguntas para algunos de ustedes ahí, para no leer todo, porque hay unos que tienen mucha narrativa. Pero justamente pensando en una de las preguntas y cerrando en el caso de México, López Obrador has made combating corruption a centerpiece of his presidency. López Obrador ha hecho que el combate a la corrupción sea lo fundamental en su campaña presidencial. Sin embargo, los verdaderos avances han sido muy lentos y lo que parecían ser esfuerzos anticorrupción han languecido. Entonces, ¿cómo puede reducir la corrupción y la connivencia en México? Y también alguien del público preguntó, ¿cómo se vería o qué significaría de verdad un cambio profundo en la estrategia para México? Y la segunda parte, y si les digo que breves respuestas, ¿cómo ve la cooperación de Estados Unidos en este marco? Hay un nuevo marco que habla de cooperación para reducir las ventas de las drogas y aumentar la capacidad de procesar casos de corrupción del narcotráfico. ¿Cómo ve y cuál debería de ser el rol de Estados Unidos en combatir estas cuestiones? Gracias. Y voy a responder a su pregunta y voy a tratar de integrar respuestas a algunas de las preguntas y comentarios. Ahora, una pregunta acerca de un Estado fuerte o un Estado débil. Bueno, para que no haya ningún malentendido, y Ricardo ha mencionado esto también, yo creo que México tiene un Estado muy fuerte. Y tener un Estado muy fuerte en múltiples dinámicas, yo creo que la cuestión principal hoy, y esto tiene que ver con la primera parte de la pregunta, así como la segunda parte, un fuerte Estado mexicano a lo mejor debería de poner todos sus esfuerzos hoy día en un sistema de justicia que funcione. La seguridad pública ha sido el enfoque y, por supuesto, es fundamental que haya una estrategia de seguridad pública, pero yo creo que se ha invertido tanto y hay tanta experticia en esta estrategia de seguridad pública que a lo mejor vamos a ver algo para siempre. O sea, la seguridad pública en México de alguna manera funciona por sí mismo con tantos defectos y tantas áreas susceptibles de mejora. Sin embargo, el sistema de justicia, desgraciadamente, en términos de la corrupción y en general, casi no existe. Y yo creo que lo que es muy preocupante y lo que conecta el caso guatemalteco, colombiano y italiano, como se mencionó en una pregunta, y yo sí estoy de acuerdo, es que en algún momento hace falta una respuesta del Estado en términos del sistema de justicia y en términos de poner límites a lo que se tolera en cuanto a la violencia y la corrupción y lo que se puede hacer en el mundo lícito. Si no se fijan reglas
es muy difícil abordar la cuestión estructural de la violencia en el país. Y yo creo, y por supuesto, como Italia y Guatemala y Colombia han enfrentado grandes desafíos en cuanto al sistema de justicia y la respuesta que uno puede dar a la mafia, la delincuencia organizada y en este mundo del que hablaban Ricardo y Julie. Pero si no vemos una respuesta fuerte, estricta y total de parte del Estado en algún momento, entonces yo creo que no va a haber ni una mejora estructural. Quizás los homicidios, y ojalá que sigan reduciéndose los homicidios en México, yo creo que es en términos de, bueno, no podemos decir si es resultado de la estrategia, es la parte de abrazos o de balazos, es muy difícil, pero no podemos ver una reducción completa en los homicidios y si no hay una respuesta de la justicia y en ese sentido lo que la cooperación de Estados Unidos y lo que el nuevo marco para la cooperación de México y Estados Unidos y las diferentes dinámicas de seguridad, etcétera. El marco del bicentenario que estaba mencionando, Estados Unidos y México deberían de estar hablando más del sistema de justicia y asegurar que además de algunos casos de corrupción mediáticos y atractivos, a veces vemos que algo puede estar sucediendo, pero luego se disminuye, el caso no va para ninguna parte. Yo creo que en términos estructurales, la mejor inversión que se puede realizar hoy en día en México en cuanto a la cooperación sería en el sistema de justicia, que tiene que funcionar. Si no hay una respuesta judicial a lo que está pasando en el país, yo creo que sigue alimentando el hecho que, como mencionábamos al inicio, la violencia es muy barata en cuanto al precio que hay que pagar por obtener ciertas cosas, pero también las consecuencias casi no hay. El nivel de la impunidad en México sigue igual, entre el 98 y 99%, dependiendo del delito en cuestión. Pero significa que básicamente no hay ninguna consecuencia en cuanto a la justicia frente al delito o crimen que uno comete. Creo que tiene que haber cooperación y inversión y ojalá que lo que se ha anunciado en cuanto al cambio de estrategia y aún el aspecto simbólico de la cooperación y los derechos humanos y una manera más equilibrada de hacer las cosas entre Estados Unidos y México funcione, ojalá. Que vaya a alguna parte, pero yo creo que el enfoque adecuado hoy en día es la justicia. Muchas gracias. Por parte de WOLA es una de nuestras prioridades en cuanto a la cooperación de Estados Unidos desde que se inició la iniciativa de Mérida, la importancia de analizar el sistema de justicia y el combate a la unidad. ¿Qué tiene que ver con la última pregunta que yo tengo para ti, Julie? Después de el desmantelamiento de la Comisión de Lucha contra la Impunidad en Guatemala en 2019, el gobierno guatemalteco ha tomado unas medidas para presionar los esfuerzos anticorrupción, incluyendo la institución ilegal del principal fiscal anticorrupción del país el pasado verano y una solicitud del fiscal general de Guatemala para levantar la impunidad de un importante juez anticorrupción en enero. También me has dicho que incluso con la CICIG, el sistema de justicia guatemalteco se enfrenta a retos en la investigación de casos de delincuencia organizada y de corrupción interna del Poder Judicial. Entonces, ¿qué significa la ausencia de la CICIG y estas medidas adicionales para socavar las instituciones judiciales para las estructuras clandestinas que operan en Guatemala actualmente? Y luego, vinculado con Estados Unidos, ¿qué implicaciones tienen las acciones del gobierno de Yamatei para socavar el Estado de Derecho, la cooperación de Estados Unidos y el compromiso de la administración Biden de luchar contra la corrupción? Bueno, voy a hacer mi mejor esfuerzo por empacar esto en una respuesta corta. Pero bueno, empezando con la CICIG. Creo que cuando la CICIG empezó a lograr resultados más, o sea, bueno, no es que no haya tenido resultados en años anteriores, pero creo que los más claves
a nivel global eran de los últimos años, ¿no? De 2016 a 2019, y fue una de las razones por las que se incrementó la presión para poder sacarlos para poder sacar la misión del país. Creo que el mensaje más fuerte en favor de la impunidad fue el que se pudiera sacar a la CICIG y que esto siguiera con acciones posteriores como las que mencionabas, Maureen, del despido del jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad y otras acciones y hechos absurdos como que se descubre que la fiscal general ganó el puesto con una tesis de doctorado que fue plagiada y no pasó absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, pueden ser ejemplos tontos, pero que ese tipo, y bueno, hubo otros casos de magistrados y gente en puestos claves que se les descubrió lo mismo, ¿no? O sea, presentaron CVs con títulos que jamás obtuvieron, y entonces creo que este es un gran mensaje de que pues ellos pueden hacer eso y no pasa nada, ¿no? Y otra gente que está más abajo en la cadena de corrupción o en tema de crimen organizado, pues también recibe ese mensaje. Mi impresión particular es que, al menos en cuanto a la administración del presidente Biden, es que ha habido mensajes contradictorios, por ejemplo, porque anuncian el retiro de la ayuda de Estados Unidos al Ministerio Público después de que la fiscal general despide al fiscal contra la impunidad, y la incluyen en la lista Engel, ¿no? De los personajes más corruptos de la región. Pero a la vez, después que el presidente dice, creo que esto fue en diciembre, que Guatemala es el único aliado que le queda a Estados Unidos en Centroamérica, la Embajada de Estados Unidos publicó un tuit felicitando a la Policía Nacional Civil por las capturas de los extraditables, ¿no? Entonces, no sé, parece algo bipolar, ¿no? Y yo sé que tal vez estoy reduciendo esto a un ejemplo demasiado simple, pero tal vez la idea es que, bueno, no se pueden pelear completamente con la cocinera, ¿no? Y tener una política exterior totalmente hostil hacia el gobierno y el Ministerio de la Defensa. Pero aquí querría traer a colación que lo que mencionaba el Jennifer Schwimmer, politóloga y antropóloga, que esto era en los 90s, ¿no? Ella decía que Estados Unidos tenía la tendencia de querer seguir jalando a las fuerzas de seguridad a un área gris de donde había costado sacarla con los acuerdos de paz, porque bueno, básicamente la estructura contrainsurgente del ejército y una parte de la policía fue la que se empezó a emplear para combatir intereses de seguridad regionales de Estados Unidos, por ejemplo, narcotráfico y migración. Y había cuerpos de inteligencia del ejército que integraban un comando antinarcótico junto con, que era, digamos que trabajaba de cerca con la DEA a finales de los 90. Más recientemente está la creación de las fuerzas de tarea combinadas, que incluye Ejército y Policía Nacional Civil en el combate del narcotráfico en las fronteras y en la costa sur. Pero el tema es que no se ataca el elefante blanco en el cuarto, ¿no? Que es la corrupción en las estructuras. Dos señales positivas, diría yo, es que se captura a estos militares en diciembre, aunque no tenían pedido de extradición, porque aquí la norma es que no capturan a ningún narco grande a menos que tenga pedido de extradición, pero estos tres eran una excepción. También lo fue la captura y condena de un alcalde de Escuintla entre el año pasado y el antepasado y pasado, que fue condenado en diciembre y que no estaba pedido en extradición. Y aquí quería retomar el punto de la impunidad que uno de los participantes pregunta, y es que eso, ¿no? O sea, la mayoría de las personas que son llevadas en extradición cumplen su condena, si colaboran les hacen un descuento por ahí del 75% o 60% de su condena, regresan al país y no pasa nada, y muchos vuelven a delinquir y a traficar. Hubo un caso de uno que creo que hizo 12 años de 22,
regresó a Guatemala y a los 3 años ya iba otra vez de regreso extraditado porque había vuelto a traficar, ¿verdad? Entonces, sí hay un gran tema ahí de impunidad que no se está abordando. Yo comprendo que es difícil abordarlo para la administración de Biden en todos los informes, y bueno, y anteriores, ¿no? En todos los informes del Departamento de Estado sobre drogas que publica en marzo, hay un mensajito por ahí de que no van a poder controlar el narcotráfico si no controlan el tema de la corrupción en las entidades públicas. Pero ese es un caso que tampoco está adoptando, digamos, abordando la administración actual, que también tiene ese discurso fácil que mencionaba Ricardo, donde culpa al narcotráfico de la corrupción, ¿verdad? Cuando pues ciertamente el narcotráfico contribuye a la corrupción, pero no es el origen, ¿no? Entonces es una situación compleja. Creo que esto va a tomar un esfuerzo multisectorial, pero también va a tomar un esfuerzo local que es bastante difícil en las condiciones actuales, cuando tienes copadas las principales cortes del país y cuando el Ejecutivo no parece dar muestras de querer hacer un esfuerzo en combatir con seriedad la corrupción, y que muestra como bandera la captura de extraditables, que es absurdo. Y termino con un ejemplo. O sea, capturaron creo que 52 o 56 el año pasado en conexión con cargos de narcotráfico que pide Estados Unidos. Un récord en toda la historia del país. Pero, por ejemplo, Honduras capturó la mitad de lo que capturó Guatemala el año pasado e incautó, creo que 1/3 más de cocaína que lo de Guatemala. Entonces, las capturas realmente son irrelevantes. No estoy diciendo que no los agarren, pues, pero voy a que el gobierno no está siendo serio en cuanto a su abordaje de la corrupción, y que tal vez se necesita una discusión más compleja en Estados Unidos acerca de cómo abordar el problema, pero también acciones más coherentes, ¿no? No estar felicitando a la policía por un lado, mientras está quitándole fondos al Ministerio Público, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Julie, y gracias por contestar algunas de las preguntas también que se habían hecho del público. Estamos casi a tiempo. Vamos a quedar un poquito, a extendernos un poco más de las 12. Muchas gracias a los dos intérpretes por quedar con nosotros un rato, y ustedes también. Para cerrar, yo creo que les voy a pedir a todos unos pocos minutos de intervención. Hay unas preguntas, sobre todo sobre el tema de por qué, si organizaciones traficantes de drogas usan violencia, ¿por qué no los clasifican como grupos terroristas? Otro también de cómo el tráfico de drogas, qué vínculos tienen con los grupos de tráfico de personas. Y la mayor, hay una también que es más general, un poco de la expansión de actividad ilícita en exportación de productos, ¿no? Aguacate, limones, aceite de palma, y ¿qué tanto esto tiene algún vínculo entonces con empresas extranjeras de exportación? Hay otras preguntas aquí que no voy a leer porque son muy largas, y espero que Ricardo y Romain han podido leer. Creo que Romain ya contestaste uno de ellos también. Y quizás uno más general para cerrar, y luego ya les dejo a ustedes cada quien 5 minutos, un poco como la legalización y comercialización de ciertas instancias ilícitas, como se ha hecho en Estados Unidos, podría impactar a países como Colombia y sus estructuras, ¿no?, criminales. Podría quizás aplicar para todos también. Entonces, les voy por un lado, agradecer a los que han preguntas. Espero que se puedan contestar, y pues vamos a dar una última ronda, 3, 4 minutos cada quien. Ricardo, empezando con usted. Bueno, sí, quisiera responder con un planteamiento que recoja algunas de las preguntas. Digamos que lo que hemos insistido es en la función de los dineros del narcotráfico cuando retornan a los países exportadores como Colombia, y su inserción en un modelo económico y político. Digamos que ese es como el meollo del planteamiento que acabo de hacer en toda la sesión. Y desde el punto de vista económico,
va dirigido fundamentalmente a acentuar procesos de acumulación de tierras y a fortalecer un modelo agroexportador, en donde aparece la palma aceitera, aparece la teca, en fin, digamos, unas inversiones que, en mi modo de ver, son prioritarias como objetivo estratégico. Digamos, en esto quisiera aclararle a Jorge Paladines, que hace una pregunta de si esas inversiones van básicamente a fortalecer rutas. Yo diría, no necesariamente es lo prioritario. Lo prioritario es lavar los activos, empoderarse como élite, que tiene, digamos, un poder regional y local fuerte, y digamos que eso ha avanzado en el caso colombiano sin problemas. Y esas inversiones y ese modelo de acumulación de tierras y de defensa de la contrarreforma agraria se sostiene con una combinación de uso de la fuerza, una violencia de protección ya sobre dineros legales, o una vez hecho, digamos, el lavado en tierras, con transacciones con grupos armados, como en el caso del Cartel del Golfo, o la autodefensa gaetanista, que es otro nombre que utiliza, que cumple una función muy clara como prestador de un servicio de protección en relación con las posibles amenazas por los reclamos de las comunidades de restitución de tierras, de reforma agraria, etcétera, etcétera. Entonces hay una funcionalidad en ese sentido. Y de otro lado también, de alguna manera, las Fuerzas Armadas, la policía, está implicada, digamos, en este tipo de transacciones en cuanto a prioritariamente proteger la propiedad privada desarrollada por el proceso de acumulación de tierras, que es en la práctica el lavado de activos. En ese sentido, también valga señalar que, en segundo lugar, en el caso colombiano, el contrabando, que es otra pregunta, es otra fuente importantísima de lavado de activos, y ese contrabando prácticamente está atendiendo tal vez la principal actividad de ingreso de mucha gente, que es la informalidad. Entonces, hoy en día la informalidad en ciudades como Cúcuta, en la frontera con Venezuela, alcanza casi un 70%, en Bogotá alcanza 48-50%, o sea que el contrabando es una actividad muy fuerte en relación también como una fuente de lavado, pero al mismo tiempo de incidencia sobre gran parte de la población. Digamos que es otro punto clave y que se desarrolla sobre todo a nivel urbano. Hay casos, digamos, en el Catatumbo, hay casos de fincas que tienen una parte en Colombia y otra parte en Venezuela y son utilizadas para cruzar la frontera y trasegar drogas. Eso, digamos, existe, para no blanquear, digamos, la respuesta en relación con la pregunta de Paladines. Y de otro lado también sabemos que en el desarrollo de la agroindustria, en algunos casos, las pistas que se usan por lo apartada de estas zonas para sacar esa producción legal, en algunos casos se puede utilizar, y de hecho se ha utilizado para pistas de exportación. Digamos que gran parte, digamos, de la Orinoquía nuestra tiene una conectividad directa con Guatemala, y esa conectividad, digamos, se ha visto sobre todo cuando caen pilotos, como el caso de los que cayeron en Guatemala el año pasado, y que a su vez esos pilotos eran prestadores de servicio de traslado del presidente Duque y del expresidente Uribe en sus correrías de campaña. O sea que hay una conectividad entre las empresas que manejan estas aerolíneas, estos pilotos que son de confianza, y el poder político. Digamos, en ese sentido es claro en eso. Finalmente, me parece un punto clave, la compañera de Yuli habló sobre el tema del retorno de los narcotraficantes. Ese punto es clave. En Colombia se está dando un proceso en ese sentido, con penas muy reducidas en Estados Unidos, para muchos de ellos, entre 5 a 10 años, retornan, y ellos lo que hacen es inscribirse, digamos, no tanto en la búsqueda de volver otra vez, algunos lo hacen, volver a meterse con actividades de narcotráfico, sino que el dinero acumulado se inserta en el proceso de transformación económico y político de que he hablado. Entonces son bastiones que pueden contribuir a fortalecer el poder de la élite emergente, que tiene ese poder político, y de hecho el caso de Jorge 40, digamos,
Su hijo está siendo promovido para que acceda al Congreso en estos momentos. Hay denuncias de que hay presión de uso de la fuerza para la gente para que vote por él. Hay casos, digamos, de gente que está otra vez volviendo a recuperar el control territorial, y eso se hace básicamente alrededor del tema de la acumulación de tierras y todo este dispositivo en Colombia que está afianzado en una combinación perversa entre acumulación de tierras y transacciones para la protección de esos negocios. Entonces, eso, y finalmente el tema de la regulación. Yo creo que hay un llamado de atención muy claro, y es que, si bien es cierto en el caso de la marihuana ha habido avances en Estados Unidos y otras partes, nuestra preocupación es qué sucede con la cocaína, que para el caso nuestro es el problema fundamental. Y ahí pensamos de que las cosas no son tan fáciles, que no por el hecho de regular marihuana se va a acceder a una regulación de cocaína, y hay que actuar alrededor de poner ese debate de la cocaína en el contexto internacional con una nueva mirada, con una mirada renovada de cómo la comunidad internacional asume estos problemas que está ocasionando directa e indirectamente el narcotráfico en países como Colombia. Muchas gracias, Ricardo. Rápido, Romina. Thank you, Maureen. Well, in terms of legalizing drugs. Gracias, Maureen. En cuanto a la legalización de las drogas, yo creo que no podría tener un efecto neto negativo. Podríamos hablar de la legalización de la marihuana en México. Es un proyecto de ley que no ha avanzado, sino que es una promesa. La complejidad del mercado de drogas, lo que podría resultar mal en general, pero de nuevo yo creo que legalizar y trabajar hacia algo más eficiente, o al menos probarlo, no podría hacer daño a la vez, como decía Ricardo. Y yo sé que ustedes en WOLA han venido trabajando sobre esto también. No es una bala de plata de ninguna manera, o sea, una solución mágica. Lo que hemos venido hablando en la última hora y media, como en el caso de México, hay una falta de instituciones fuertes, públicas fuertes y sostenibles en tantos aspectos que tienen que ver con la seguridad pública, con la justicia o con la lucha en contra de la corrupción. Lo que pasa es que hay instituciones. México es muy bueno en cuanto a crear nuevas instituciones. El país, o debo decir los gobiernos, son mucho más débiles en cuanto a sostenerlos, en cuanto a dotarles los recursos adecuados para hacer su trabajo y la independencia que necesitan para hacer el trabajo. Uno podrá imaginarse un sistema donde se legalizan ciertas drogas, por ejemplo. Lo que pasa es que si después no está el diseño institucional ni el apoyo para que el sistema funcione, es probable que vaya a alimentar lo que hemos venido hablando, es decir, la corrupción sistémica, la impunidad y las oportunidades para que mercados grises prosperen sobre la base de los traslapes y los agujeros que existen en los mercados legales. Y a lo mejor es una pregunta que tiene que ver, y con eso voy a concluir para no seguir hablando, acerca de la pregunta acerca de los agronegocios, los aguacates, los limones y tantas industrias, y esto se vincula con el caso colombiano también, yo creo. En México, algunas de las regiones más poderosas en cuanto a la agroindustria, estamos hablando de miles de millones de dólares en esta industria legal por año. También son algunas de las regiones más emblemáticas para la producción de drogas, el narcotráfico y los carteles en cuanto a actividades criminales sofisticadas. Es Sinaloa, es Michoacán, es Jalisco en cierta medida. De nuevo, es la región del Bajío. Entonces, básicamente, Ricardo lo mencionaba, yo creo que las relaciones ilícitas entre el negocio de los agronegocios y los grupos delincuenciales en general, y o sea, no es muy original, no es muy sorprendente, sucede en tantas partes del mundo, no solo en América Latina en este caso, pero lo que vemos es que hay
muy altos niveles de violencia y niveles espectaculares de violencia, como por ejemplo en Michoacán durante los últimos 10 a 15 años, no son obstáculo a altas rentas y un negocio, bueno, el negocio de las moras en Michoacán, de los limones, de los aguacates. Hay un auge al mismo tiempo en que hay un auge en la violencia. Entonces tenemos que desentrañar de qué manera la violencia no es obstáculo para un sistema que a veces funciona con la violencia, a veces permite muy altos niveles de violencia, a veces necesita o utiliza la violencia de nuevo como recurso, por ejemplo, para ampliar la producción del aguacate en Michoacán, una realidad muy preocupante en este momento. Entonces, de nuevo, tenemos que abordar las causas sistémicas de la violencia y esto nos vuelve al tema de la respuesta del sistema de justicia combinado con una respuesta civil de seguridad pública. Esa es nuestra apuesta. Muchas gracias. Última palabra, Juli. Sí. Creo que no puedo hablar de la despenalización de las drogas sin mencionar el caso de 2012 del entonces presidente Otto Pérez Molina, que empezó su administración hablando de la despenalización, pero, perdón el término, pero fue una payasada, porque nunca hubo una conversación seria del tema. O sea, solo se lanzó así, todo el mundo empezó a alegar pro y contra, y resultó ser una cortina de humo mientras aprobaban una reforma fiscal en el Congreso sin colmillos y uñas, mientras todo el mundo se despedazaba alegando sobre la despenalización de las drogas. Creo que no es un tema blanco y negro, o sea, y creo que merece atención, pero como mencionaba alguien, no puede funcionar en Latinoamérica si no se hace en Estados Unidos, que es el principal mercado, ¿no? Después o sea, en primer lugar y después Europa, ¿no? No funcionaría, pero además también hay otros problemas. Por ejemplo, pues no es un secreto, no será solo en Guatemala, asumo que es en otros países. Las rutas de narcotráfico generalmente dejan rastros o generan rutas y negocios de narcomenudeo y generan también consumo, problemas de consumo en un país como Guatemala, donde eso no se controla. O sea, no hay la atención a los adictos es cero o casi cero, considerando, o sea, ni siquiera se conoce el problema, pues, o sea, hay encuestas para determinar el grado de consumo de drogas, pero solo entre escolares, o sea, lo que se conoce de los adultos es casi cero, ¿no? Entonces, si se va a despenalizar, por ejemplo, eso va a crear otros problemas, al menos en Guatemala, en un país donde si apenas se cuida a los enfermos renales o enfermos de VIH, pues menos se cuida a las personas que tienen problemas de adicción. Pero sí tiene que ser un tema de discusión seria y especialmente involucrando a Estados Unidos. El tema de la marihuana es como impacto a lo que pasa con la cocaína es irrelevante. O sea, bueno, naturalmente hay un mercado para el consumo, pero donde hay más violencia y más corrupción es cocaína y otras drogas, no tanto marihuana. Quería abordar un poco lo que mencionaban de calificar a los grupos más violentos o clasificar a los grupos más violentos de narcotráfico como terroristas. En realidad, en el caso de Guatemala es un cambio cosmético que no tiene impacto. O sea, por ejemplo, en el caso de las pandillas, ¿no? Barrio 18 y Mara Salvatrucha, que han sido designados como organizaciones terroristas por Estados Unidos, si no estoy mal, eso ha tenido cero impacto acá. En Guatemala se ha discutido que el Congreso las califique como organizaciones terroristas, pero igual tendría cero impacto por el tema de corrupción y el falta de ataque a las raíces del problema, pues eso no funciona. El otro tema es que las cárceles están más llenas de gente que ha traficado marihuana que cocaína, porque según una fuente de la fiscalía, son los que trafican cocaína los que tienen plata para pagar jueces corruptos que les modifiquen el delito y entonces tienen una caución económica que les permite salir libres. Entonces sí hay un elemento
aumento de saturación de cárceles que en algún momento se mencionó al principio de la conversación, pero como en otros casos, pues terminan presos los narcos que no tienen plata para pagar su salida, ¿no? Pero sí, el impacto, para regresar al punto, el impacto de calificarlos como organizaciones terroristas sería muy bajo, y el tema de la despenalización de la marihuana y posteriormente la cocaína no tendría, creo yo, ninguna consecuencia si no se empieza a hacer en Estados Unidos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Julie, muchas gracias, Romain y Ricardo, por su tiempo, por su experticia. Gracias a los y la intérprete por su apoyo hoy, y gracias a ustedes, el público, por acompañarnos hoy. Esperamos poder haber contestado sus preguntas. Creo que fue una discusión muy, muy rica y con muchos pendientes también a que seguir discutiendo. En eso nomás resaltar que el último webinario de esta serie se va a realizar el 9 de marzo. Luego vamos a mandar la invitación, que es sobre el impacto de la guerra contra las drogas en violaciones graves a los derechos humanos. Así que esperamos contar con su presencia en ese evento también. Pero pues muchas gracias a todos y buena tarde. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto compartir con los invitados. Gracias. Igual, muchísimas gracias. Mucho Que les vaya gusto. muy bien. Buenas tardes. Hasta luego. Bye. Gracias. Chao a todos.